Buenas tardes, soy Julio Alvear, profesor de Derecho Constitucional, doctor en Derecho y doctor en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, y me han pedido un breve análisis sobre el proyecto constitucional sobre el cual se está debatiendo y sobre el cual tendremos que concurrir a votar a favor o en contra en los próximos días. Yo diría que hay tres elementos o tres dimensiones que son importantes resaltar. El primero es el aspecto estratégico, el segundo es el aspecto político y el tercero es el aspecto de fondo. En el primer aspecto, que es el aspecto estratégico, se dice que es bueno votar a favor de este proyecto por el tema de los quórum, porque si uno votara a favor de este proyecto, se cerraría el proceso constitucional que nos tienen metido, ¿no es cierto?, en este lío, en donde se produce esa incerteza jurídica y ese apagar un poco de la esperanza de desarrollar el país sobre bases firmes. Pero la verdad es que el tema del quórum es una especie de dique de aire, ¿no? Es una especie de pared de papel, porque el 15 de noviembre, si rememoramos bien el pasado, el 15 de noviembre del año 2019, se inició el primer proceso constituyente que casi nos lleva al descalabro, con el más alto quórum que han tenido las constituciones, que es el 2/3. Y aún con ese 2/3 se aprobó el cambio constitucional. ¿Y por qué se aprobó? Porque la derecha política dio el voto. En el segundo proyecto constitucional, el proceso constitucional, que ya estamos en ese proyecto, ocurrió algo análogo. Fue con votos de la derecha, ¿no?, que se inició este proyecto. Y por tanto, para un tercer proyecto constitucional o para un cambio o cualquier reforma constitucional es imposible, sea con los actuales 3/5 del proyecto, sea con los 4/7 de la constitución vigente, es imposible por los números dan que se inicie un nuevo proceso constituyente o una reforma constitucional sin los votos de la derecha. Por tanto, ese argumento del quórum es bastante débil. Por lo demás, es la misma derecha la que concurrió con sus votos para que en agosto del año pasado se rebajaran los quórums de la actual constitución vigente a los 4/7 actuales. Eso respecto al tema estratégico. No es estrategia votar por el actual proyecto por el medio de los quórums de una reforma o de un cambio constitucional, porque sin voto de la derecha no es posible producir reforma o producir un cambio constitucional o un tercer proceso. Voy ahora al asunto, si me lo permiten, siguiendo este hilo de reflexión poco a poco, y en el cual no espero extenderme mucho para no aburrirlo, porque uno como profesor de Derecho Constitucional le entusiasman muchos temas que probablemente a mucha gente no le entusiasman, ¿ya? Pero el aspecto político es del Partido Comunista. Claro, ¿quién más desearía, todos nosotros, de no votar con el Partido Comunista? Puesto que el Partido Comunista dice estar por el en contra por una razón sobre todo simbólica y no normativa. Pero votar con el Partido Comunista no es votar por el Partido Comunista. Una cosa es el con y otra cosa es el por. Y voy a intentar explicar por qué. ¿Cuál es el texto? ¿Cuál es la constitución que más facilita la obra del Partido Comunista? ¿Es la constitución vigente o es el actual proyecto? Y, en mi opinión, es el actual proyecto el que facilita, el que entrega más herramientas al Partido Comunista para acercarse a su ideal de constitución castrista-chavista, que es el ideal. No es este proyecto, no es la constitución vigente, sino que la constitución castrista-chavista. Es este proyecto el que entrega más herramientas que la constitución vigente, que no entrega prácticamente herramientas al Partido Comunista. ¿Qué herramienta fundamental entrega? Varias, pero yo voy a hablar de una sola que muy pocos han hablado. El artículo 19, número 15 de la Constitución vigente posibilita declarar la inconstitucionalidad de un partido político que propone la implantación de un sistema totalitario. Pues bien, el actual artículo 43.1 del proyecto suprimió la posibilidad de declarar inconstitucional a un partido que intenta imponer un sistema totalitario. ¿Y saben por qué lo suprimieron?
salió en la prensa, como gesto para el Partido Comunista. Como gesto para el Partido Comunista. Por tanto, una constitución, pensemos en el modelo alemán, en la constitución, en la ley general, en la ley fundamental de Bonn de 1948, 49. El modelo de constitución está hecho para garantizar las libertades ciudadanas. Y esas libertades se pueden intervenir, se pueden suprimir, se pueden ahogar a partir de un sistema totalitario. Y un sistema totalitario solamente es posible cuando un partido político, como el partido nazi, como el partido comunista, en el caso alemán, el partido nazi, toma los resortes del Estado y comienza a adueñarse los resortes del Estado. Y para eso tiene sentido prohibir o declarar inconstitucional a un partido político que intente imponer un sistema totalitario, que era la Constitución de 1980. Bueno, eso fue suprimido. En Chile es posible, al menos conceptualmente, imponer un sistema totalitario porque ya eso fue sacado de la posible declaración de inconstitucionalidad. Y otros elementos que ya han sido abordados por distintas, sobre todo en las redes sociales, porque a los medios de prensa oficiales no les gusta, se ponen nerviosos si uno habla de ciertas cosas, y han sido tratadas otras herramientas que puede utilizar el Partido Comunista, ¿no es cierto?, para aproximarnos a sus propósitos, como por ejemplo la posibilidad de limitar todos los derechos por ley, todos los derechos, cualquiera de los derechos que se garantizan en el actual artículo 16 del proyecto pueden ser limitados por ley simple, por mayoría, y no por una mayoría simple, sino una mayoría simplísima, puesto que un Congreso, en hipótesis, puede entrar en sesiones solamente con un tercio de los diputados y senadores. Ojo con ese tema que es súper importante. En cambio, la actual Constitución, artículo 16 y 19, número 26, establece que solamente se pueden limitar los derechos en los casos que la Constitución lo autoriza. En los casos que la Constitución lo autoriza. ¿De acuerdo? Y ese también es un punto importante como herramienta del Partido Comunista. Podría hablar de otras herramientas, pero dejémoslo hasta acá, para que se forme solamente el bosquejo. ¿De acuerdo? No voy a pintar todo el cuadro, solamente el bosquejo. Y vamos a temas de fondo. Voy a tratar 3 temas de fondo que me parecen importantes destacar, que son forados. Esto es como un dique. El proyecto se nos presenta como un dique hecho por los dirigentes de los partidos de derecha para impedir la izquierdización del país, para impedir que nos suceda lo que podía suceder en el caso del antiguo proyecto constitucional del mamarracho, como se dice en términos vulgares, por lo menos en el mundo jurídico sensato. ¿Y cuáles son estos forados? No sacamos nada con tener un dique muy lindo con forado. Aun cuando sea un pequeño forado, comienza, ¿no es cierto?, el agua a escurrir y cada vez más amplio hasta que el dique se rompe. El primer forado es el Estado Social y Democrático de Derecho. El Estado Social Democrático de Derecho es una categoría promovida en España por Gregorio Pérez Barba, que fue el ponente, fueron 7 ponentes, el ponente socialista, estamos hablando del socialismo de la década de los 70, por tanto socialismo no renovado, el ponente socialista para la Constitución española. Estado Social y Democrático de Derecho no significa únicamente Estado social, significa que la democracia y el Estado de Derecho, la democracia es decir, ¿no es cierto?, un régimen fundado de las elecciones, para reducirlo a ese término más próximo, y el Estado de Derecho, es decir, la sujeción del poder del Estado al derecho, solamente se pueden considerar como verificables una vez que el Estado realiza la justicia social. Y como la justicia social para la izquierda tiene un sentido muy diverso que para la gente de orden, para la izquierda justicia social significa quitarle al que tiene para darle, ¿no es cierto?, al que no tiene, o impedir que el que no tenga salga, ¿no es cierto?, de sus penurias con su propio trabajo, porque es lo que le gusta es el clientelismo, y por tanto el concepto de Estado Social y Democrático de Derecho es un concepto funcional a las izquierdas, y que la derecha lo aceptó como borde de este proyecto sin evaluar de dónde venía. Estado Social y Democrático de Derecho además significa que el Estado crece, el Estado va a crecer, ¿no es cierto? Está en el artículo 1.3 de la Constitución del actual texto,
y eso hay que vincularlo con el nuevo Estatuto de los Derechos Sociales que está en el artículo 24-25, y este es un punto central, porque se entrega, el artículo 24 le entrega al Estado la realización de los derechos sociales. La realización de los derechos sociales, la máxima realización, no la mínima realización, la máxima realización para la cual entrega todas las herramientas para realizar esos derechos sociales en casi todos los ámbitos. Y también el artículo 25 se lo entrega no solamente a la ley, sino que a las normas fundadas en la ley y a los reglamentos, para que los gobiernos también puedan, ¿no es cierto?, expandirse en esto. ¿Cuál es el problema de esto? Que tras los derechos sociales, como una sombra, está el Estado, porque el Estado es el que organiza, el que reglamenta, el que provee los derechos sociales. Es decir, el Estado, como dicen muchos teóricos, ¿no es cierto?, como George Bourdieu, por ejemplo, cuando ustedes hablan de derechos sociales, es el Estado, el peligro del Estado de dominar aquella zona donde se ofrecen las prestaciones sociales, de dominar aquella zona donde se ofrecen las prestaciones sociales. Entonces, cuando uno habla de Estado social, puede hablar también, sobre todo en Chile, con la izquierda chilena, de Estado dominador. Claro, es lo que las derechas no quieren, pero ustedes le están entregando la herramienta para que el Estado crezca, crezca y crezca. Si no, ¿cómo lo va a hacer? Si al Estado se le entrega la potestad para realizar los derechos sociales, no a los particulares, al Estado. Hablemos del segundo punto que me parece de máxima gravedad, los instrumentos internacionales de derechos humanos, artículo 3.2 del actual texto. La Constitución vigente no se pronuncia sobre este tema. La Constitución vigente solamente establece que el ejercicio de la soberanía reconoce como límite los derechos que emanan de la naturaleza humana, ¿no es cierto?, que se encuentran en la Constitución o en los tratados internacionales de derechos humanos vigentes. Pero acá no estamos hablando solamente de los tratados internacionales de derechos humanos que quedan, los derechos y libertades que están en los tratados, quedan de jerarquía constitucional, lo que es bastante grave, bastante tonto. Estados Unidos, los países anglosajones, los colocan de jerarquía legal. Porque esto es entregarse a los poderes mundiales. Porque tras los tratados internacionales están los órganos guardianes de los tratados, que no los controlamos y que no los controlamos. No se controla democráticamente, no se controla jurídicamente, y ya sabemos cómo es la composición de esos organismos en general y qué poderes ocultos hay detrás y qué poderes ocultos los financian. Entonces, no es menor. Pero de eso no voy a hablar ahora, de esa estupidez de colocar jerarquía constitucional, o por lo menos hagámoslo como Argentina, que enuncia cuáles son los tratados y que dice que esos tratados no pueden, ¿no es cierto?, contradecir o reformar la Constitución. Porque si eso se hace, hay que hacerlo mediante una ley de reforma constitucional. Voy a hablar de los instrumentos internacionales de derechos humanos. ¿Qué son los instrumentos internacionales de derechos humanos? Por ejemplo, las observaciones del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ¿de acuerdo? O los informes del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas o del Comité de la Convención contra todas las formas de discriminación respecto de la mujer, por nombrarle dos comités. Todo lo que emiten, lo que hacen ese comité pasa a ser soft law o instrumento internacional de derechos humanos. ¿Y qué es lo que hacen estos organismos? Bueno, durante el año 2023, ya en noviembre, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y este otro comité del CEDAW, ¿no es cierto?, de la Convención contra todas las formas de discriminación contra la mujer, emitieron un informe en el cual a muchos países se les aconseja liberalizar el aborto, establecer la educación sexual integral y promover la ideología de género en sus respectivos países. Esos son instrumentos internacionales de derechos humanos. O la observación 36 del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que establece que el aborto es un derecho, el derecho al aborto. Entonces acá estamos con el gran problema de que por primera vez en Chile, y no hay, dentro de los países desarrollados, no hay otro ejemplo donde un país se someta a los instrumentos internacionales de derechos humanos como este texto. Se establece que asisten estos instrumentos al Estado como criterios de aplicación y comprensión de los tratados de derechos humanos para ser, ¿no es cierto?,
aplicado a todo el ordenamiento jurídico chileno. Este es un torrente de derechos promovidos por la izquierda que va a entrar al país sin que podamos confrontarlos con la Constitución, sin que podamos confrontarlos con los derechos garantizados por la Constitución. Si dicen que es derecho al aborto, bueno, derecho al aborto, por tanto, va a ser parte nuestra. La ideología de género, que ya está en reglamentos, ¿no es cierto?, que ya está en orientaciones generales, en políticas públicas del gobierno de Boric, no lo vamos a poder objetar en ninguna parte de la constitucionalidad, porque va a estar incluido, ¿no es cierto?, en el ordenamiento jurídico chileno. Más que incluido, el ordenamiento jurídico chileno se va a someter a estos estándares internacionales de dominio y de reingeniería social y de reingeniería política. Artículo 3.2. Y finalmente me gustaría salirme un poco de este esquema, aunque está relacionado con esto, y referirme a... Perdón. Y en estos instrumentos internacionales también podemos adjuntar un enunciado peligrosísimo que está en el actual texto, que es el reconocimiento de los derechos colectivos de los indígenas, de los pueblos indígenas. Ya el reconocimiento colectivo el reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, de acuerdo a los tratados internacionales, dice el actual texto, y también de acuerdo con el 3.2, con los instrumentos internacionales. O sea, si ustedes sumemos, yo no soy muy buen matemático, pero sumemos, convenio 169 de la OIT, un tratado internacional, Declaración Universal de los Pueblos Indígenas de la OEA y de las Naciones Unidas, Instrumento Internacional de Derechos Humanos, lo sumamos, lo colocamos en una juguera y sale este postre, que significa que sin decirlo el texto, no cometieron ese error como lo cometió el mamotreto, lo dejan entrar. Lo intentan tirar por la ventana y lo intentan tirar por la puerta y lo dejan entrar por la ventana. ¿Qué es lo que deja entrar por la ventana? Bueno, los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Derecho a la tierra, derecho al territorio, es decir, al entorno, incluso a una región que gira en torno al territorio, derecho a los recursos naturales, derecho a la indemnización histórica y derecho a la consulta previa respecto a todas las decisiones que tengan que ver con ello. Nos estamos creando un tremendo problema para el norte, para el centro y para el sur, para la minería, para la agricultura, para la acuicultura. Un enorme problema lo estamos creando porque lo estamos dejando entrar. Ya tenemos este problema con la ley indígena, pero ahora lo estamos constitucionalizando. No podemos después contrastarlo con el derecho de propiedad o la libertad de empresa que tenemos en la Constitución, porque esto va a ceder ante los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Bueno, y vamos a los derechos nuevos, que era el tercer elemento que yo quisiera destacar de estos forados, de este supuesto dique que tiene este proyecto, y porque el gran problema del mamarracho anterior era que explicitaba los derechos nuevos de la izquierda mundial. Ahora se colocan algunas frases que nos remiten a ese conjunto de doctrina ya muy bien trabajada y esa agenda que tiene la izquierda mundial. ¿Y en qué ámbitos vemos esto? En ámbitos muy peligrosos. Primero, en el ámbito de la igualdad. En segundo lugar, en el ámbito de la diversidad. En tercer lugar, en el ámbito de la interculturalidad. En cuarto lugar, en el ámbito climático. Y en quinto lugar, en el ámbito de la libertad religiosa, y esto último nadie lo ha dicho. Me consta que nadie lo ha dicho. Y muy brevemente, la igualdad. Se autoriza en el artículo 1.6 al Estado a remover todos los obstáculos que impidan la igualdad sustantiva, es decir, la igualdad real. O sea, estamos frente a la meta igualitaria propia del comunismo clásico, la igualdad real. Ese bajar de los patines de Iseguirre, ese bajar de los patines, pero ya autorizado por la Constitución y con posibilidad de universalizarlo infinitamente, porque la Constitución, el artículo 1.6, le entrega esa meta al Estado chileno. Por tanto, si tenemos un gobierno de derecha no lo va a hacer, un gobierno de izquierda sí lo va a hacer, pero la Constitución no está establecida para regular las reglas del juego de un futuro o eventual gobierno de derecha. Está para regular reglas de juego de cualquier tipo de gobierno.
y es el peligro. Lo mismo pasa con la participación hombre y mujer, donde se entrega la ley, el Estado habilita la ley, este acto texto, a asegurar la participación en todos los ámbitos de la vida nacional. O sea, la ley puede, desde ahora, está autorizada a meterse en el directorio de una empresa, en el directorio de un colegio, en las cuotas de contratación en una universidad o en una empresa, digamos en cualquier ONG, por la paridad. El mismo número mujer, mismo número hombre. Es un absurdo. No voy a explicar por qué es un absurdo, porque todos concuerdan conmigo que es un absurdo. Y también tenemos el derecho a la no discriminación. La actual Constitución, en el artículo 19, número 2, habla de que se prohíben las diferencias arbitrarias. O sea, hay diferencias, y que son legítimas las diferencias. Lo que se prohíbe son la diferencia arbitraria. Por tanto, la discriminación se entiende como diferencia arbitraria. Pero la diferencia no arbitraria está justificada y hace parte de la justicia. Desde la época griega hacen parte de la justicia, ¿no? La diferencia arbitraria. La diferencia justificada. El actual texto, en el artículo 16.3, habla de otra cosa, de la categoría predilecta de la izquierda progresista, el derecho a la no discriminación. El derecho a la no discriminación. Y para que este derecho se realice, el artículo 16.3 autoriza al Estado a adoptar, fíjense bien, todas las medidas apropiadas y hacer todos los ajustes necesarios para alcanzar el derecho a la no discriminación. ¿Qué significa el derecho a la no discriminación desde la lectura de la izquierda, de la doctrina jurídica de la izquierda? Que no hay diferencia, que se acaba la bipolaridad, que se acaba la diferencia entre el ser y el no ser, entre el hombre y la mujer, entre el profesor y el alumno, entre el empresario y el trabajador, entre el loco y la persona normal. Se acaba la diferencia entre el hombre y mujer. Me refiero a no solo a hombre y mujer, me refiero a que es injusta para ellos la diferencia entre hombre y mujer, puesto que el sexo no puede ser binario. Se acaba en lo que ellos llaman lo binario. Es un instrumento de reingeniería social para acabar, para que el Estado se meta, se introduzca en todas las relaciones sociales y como una moledora de carne vaya apretando, vaya destruyendo todo lo que es binario, ser y no ser, bueno y malo. ¿De acuerdo? Eso remite a esa ideología de izquierda. El derecho a la cultura es parecido. El derecho a la cultura es parecido. El artículo 16, número 25, el respeto a todas las manifestaciones de la cultura, dice, y el artículo 5.2 reconoce la interculturalidad y la diversidad étnica y cultural. Qué bonito hablar de la cultura, decimos nosotros la gente de orden, pero la cultura para la izquierda jurídica no es nuestra cultura. La cultura para la gente de izquierda es lo que el artículo 5.2 habla de interculturalidad y diversidad cultural y étnica, que después aparece también en el artículo 16.24, letra G, escúcheme bien, la diversidad educativa. Se reconoce la autonomía de la educación, están todos felices, pero también la diversidad educativa. ¿Qué significa esto de interculturalidad y diversidad? Que usted, señor, no tiene libertad de expresión como tradicionalmente la entendía. No tiene libertad de enseñanza como tradicionalmente lo entendía. No tiene el derecho preferente de educar a sus hijos como tradicionalmente lo entendía. Porque esa libertad de enseñanza, esa libertad de expresión, ese derecho preferente de educar a los hijos, tiene que transmitirse con diversidad cultural. Tiene que transmitirse con interculturalidad. Es decir, tiene que adoptar, tiene que incluir en su enseñanza las otras corrientes que se oponen a lo que usted está enseñando. No sé si se entiende. Si yo creo en el matrimonio, ¿de acuerdo? Tengo que incluir la doctrina del amor libre. Si yo creo que los hijos tienen que ser religiosos, o quiero transmitir que deben ser religiosos, tengo que transmitir doctrinas que se opongan a esa religiosidad. Si yo tengo un canal de YouTube o tengo, ¿no es cierto?, una red social e invito a todas personas de derecha, no puedo hacerlo, tengo que también incluir a personas de izquierda.
porque eso es la diversidad cultural. Y por eso en el artículo 16, número 24 de la letra G, se establece que el Estado garantiza que se fijarán los contenidos mínimos de los planes educacionales con esta diversidad educativa. Lo mismo hay que decir del cambio climático, y concluyo, en su ámbito, sustentabilidad, etcétera, son remisiones, son palabras de textura abierta, son categorías ambiguas que remiten a la agenda de la izquierda cuando la izquierda controle a los operadores jurídicos, o cuando los operadores jurídicos, cuando apliquen la Constitución, sean de izquierda. Finalmente, que con esto cierro el artículo 16, número 13, letra B, la libertad de religiosa. Se ha dicho que la libertad religiosa está muy bien tratada. Bueno, es que está muy bien tratada si usted no la lee con detención, y si usted no conoce la agenda de la izquierda. Hay tres cambios importantes respecto del antiguo artículo 19, número 6, que se regulaba. El primero es el orden. Se dice que en matemática el orden de los factores no altera el producto, pero acá el orden de los factores sí altera el producto. En derecho sí, y en derecho constitucional también. En la antigua Constitución se hablaba de la libertad de conciencia, de creencia y de culto. Artículo 19, número 6. Conciencia, creencia y culto. En el actual artículo 16, número 13, letra B, se habla, fíjense, de algo muy distinto. Libertad de pensamiento, en primer lugar. Segundo lugar, libertad de conciencia. Y en tercer lugar, de religión, donde se habla de religión y creencias. ¿Qué significa esto? Que se está subjetivizando, anclado la libertad de pensamiento, aún más el concepto moderno de libertad religiosa. Se está subjetivizando aún más. El concepto moderno de libertad religiosa parte del supuesto que de la incapacidad del entendimiento humano para conocer una verdad religiosa. Parte de ese supuesto de la incapacidad del entendimiento humano para conocer una verdad religiosa, y por tanto lo que más puede tener el hombre es una opinión acerca de la religión, una opinión subjetiva, sin un contenido dogmático definido, algo parecido a los meros sentimientos religiosos. Bueno, el monje está formulado, anclado en la libertad de pensamiento. Yo pienso lo que quiero y me imagino un Dios, o tú no te imaginas un Dios, yo me imagino un Dios con barba, yo con barba roja, cualquier cosa, pues es un pensamiento, y se reconoce no como sea porque es una verdad, sino porque yo lo manifiesto. Es una casi, ¿no es cierto?, una blasfemia esto, en materia de subjetivización del Dios trascendente que realmente existe, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Se subjetiviza aún más con la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Y se emplea utilizando, ¿no es cierto?, los instrumentos internacionales de derechos humanos, la palabra religión y la palabra creencias. ¿Por qué? En la antigua fórmula solamente creencia religiosa. En la nueva fórmula religión y creencia, porque las creencias son las creencias irreligiosas o las creencias antirreligiosas. Por tanto, como ha dicho la Naciones Unidas, organismo de las Naciones Unidas, podemos hablar también de un estricto derecho al ateísmo, de un estricto derecho a la irreligión, que va a entrar a convivir con esa libertad religiosa. Y también se habla de el derecho a cambiar de religión, artículo 16, número 13, letra B, el mismo artículo, nos aparecía eso. Eso está sacado de la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y que ha sido interpretado por los maestros de la laicidad francesa y belga, vinculada al Gran Oriente francés y a la masonería belga de hace décadas, como el derecho a la herejía o a la disidencia religiosa, pero no así como yo voy a ser hereje y soy hereje, no. El derecho a la herejía al interior de las religiones institucionales, al interior. El derecho a permanecer adentro siendo hereje, al interior. Es un modo de descomponer, es un modo de denigrar, es un modo de licuar las religiones institucionales con el derecho, la reivindicación del derecho a ser hereje al interior de las religiones, de las religiones institucionales. Bien, y con esto cierro. Como ustedes ven, hay muchos forados. Algunos son pequeños, otros son más grandes, pero como todos forados, tienen la vocación de ir ampliándose, hasta que el rique se rompa. ¿Quiénes van a ser los que van a manejar esa ampliación? La izquierda no democrática, y particularmente el Partido Comunista, que conoce estos enunciados. Yo dudo que muchos miembros del Partido Comunista voten por el en contra. Ellos dicen votar por el en contra
porque simbólicamente la Constitución es de derecha y se van a bajar muchas banderas de ellos si votan, si explicitan eso. Pero yo pienso que a nivel particular en la urna, por las ventajas normativas que le trae este texto, ellos no van a votar en contra. Algunos van a votar a favor. Y por todos estos motivos, pienso que hay que votar informadamente en la próxima llamada, ¿no es cierto?, a pronunciarnos sobre el actual proyecto. Muchas gracias.